Bueno, vamos a ver la clase de farmacología de la corteza suprarrenal como parte del contenido de la unidad de farmacología endocrina. Los objetivos están planteados desde la anatomía y fisiología y la biosíntesis y regulación, los mecanismos de acción, los receptores, la potencia relativa y el efecto del receptor y semivida, las características farmacocinéticas, también describir los procesos fisiológicos y farmacológicos de los glucocorticoides, sus reacciones adversas e indicaciones terapéuticas y algunas sustancias con efecto anticorticoide, que vamos a ver dentro de esta clase. El hipotálamo segrega una hormona específica, la CRH, que actúa sobre la hipófisis con una hormona estimulante de la glándula suprarrenal o corticotropina. Esta corticotropina estimula la glándula suprarrenal que fabrica cortisol. Y el cortisol en sangre es el indicador, ya sea con retroalimentación negativa cuando caen sus concentraciones o cuando aumentan sus concentraciones para disminuir la secreción de la CRH a nivel del hipotálamo. Entonces, son todos estos factores que están relacionados con la excreción del cortisol. Dentro de la anatomía, al hacer un corte tangencial de la glándula, pues podemos ver que se divide en tres zonas principales: la glomerulosa, fascicular y reticulada. La parte más externa, la glomerulosa, excreta aldosterona a partir de la aldosterona sintetasa, y la parte fascicular y reticular, pues excreta a partir de la 17 beta hidroxilasa y 11 beta hidroxilasa y 17 alfa hidroxilasa, hidrocortisona y andrógenos. Con respecto a la fabricación del cortisol, vemos que el cortisol, pues en la línea media se divide en pregnolona, luego en 17 hidroxipregnolona, biotransformándose hasta convertirse en cortisol o glucocorticoide, mientras que una línea sigue la vía de la fabricación de la aldosterona y la otra la fabricación de la testosterona. Las glándulas suprarrenales pues se dividen en corteza y médula. La corteza es de origen mesodérmico y la médula pues tiene a partir de la cresta neuronal. La corteza pues fabrica corticosteroides, una molécula de 21 átomos. En la zona glomerular principalmente. Esto genera mineralcorticoides, que es aldosterona, y la desoxicorticosterona, que están relacionados con el control del agua y electrolitos. En la zona fascicular, pues son el principal diseño de glucocorticoides y cortisona, que están relacionados con el control del metabolismo y de la inflamación. Y en la zona reticular con andrógenos, que son relacionados con las características sexuales. Las funciones principalmente de los glucocorticoides es la regulación metabólica e inflamatoria a nivel sistémico, y en el caso de los mineralcorticoides, la regulación del equilibrio electrolítico. Los mineralcorticoides actúan principalmente en la célula principal del túbulo colector, aquí las enzimas específicas de la síntesis de aldosterona se expresan en la zona glomerular, luego esta llega, en la secreción se estimula por la angiotensina 2 y concentraciones de potasio en sangre y de la hormona estimulante del cortisol. El 50 al 60% de la aldosterona circulante pues se une a proteínas transportadoras y su semivida de eliminación es corta. Se regula la absorción a nivel del riñón, a nivel del túbulo distal, que es lo que vemos en la imagen, donde en el caso de la aldosterona tiene que ver con la fabricación de más canales de transporte de agua, con lo cual aumenta la absorción de agua a nivel del túbulo distal, principalmente a nivel luminal. Y también hay una mayor expresión de canales NAC y también de la expresión de canales de sodio, potasio, ATPasa, que hacen el cotransporte en la parte interna de la célula del túbulo distal, o túbulo colector, perdón. Los receptores glucocorticoides tipo 2 tienen un efecto genérico, ya que se unen a receptores de respuesta de glucocorticoides a nivel interior de la célula.
también modifican la transcripción de genes, aumentando o disminuyendo la síntesis de proteínas, y también tienen efectos no genéticos relacionados con macrófagos, GABA, NMDA, AMN o kantiano, que afectan, por ejemplo, la memoria, el aprendizaje y están relacionados con la depresión y el estrés. Así, el receptor glucocorticoide que se encuentra a nivel interno se une al cortisol o glucocorticoides, y estos están relacionados con la transcripción de proteínas a nivel molecular. También los glucocorticoides están relacionados con la activación trans, la recesión cis y la represión trans, que están en la fabricación de lipocortinas, anexinas 1, interleucinas 10, osteocalcinas, interleucinas 1 y 2, colegenasas, citocinas y quimiosinas que forman parte de la respuesta inflamatoria. Mientras que los mineralcorticoides se encuentran en el citoplasma unidos a complejos proteicos. Cuando se unen, producen un complejo proteico, pasan a la translocación nuclear del receptor, se unen a las regiones de ADN similar a los glucocorticoides, los receptores de glucocorticoides, y como resultado se produce la regulación de la transcripción genética, lo que aumenta o disminuye la expresión de ciertas proteínas. Estos receptores principalmente se encuentran en las células epiteliales, neuronas, cardiomiocitos, células endoteliales del músculo liso, en vasos de gran calibre. Así, como hemos visto, la enzima 11-beta-HCD1 transforma el cortisona en cortisol, y también a nivel del riñón, la segunda hormona, también hace la misma biosíntesis específica, dando cortisol a cortisona, que es un metabolito inactivo en el receptor de mineralcorticoides para su degradación o excreción principalmente. Los corticosteroides sintéticos se miden su potencia en base a la hidrocortisona o cortisol. Tienen efectos tanto glucocorticoides como mineralcorticoides. Y lo que buscamos es que los glucocorticoides tengan principalmente efecto glucocorticoide, evitando el efecto mineralcorticoide. Como vemos, por ejemplo, la prednisona tiene 4 veces más potente que la hidrocortisona, con un efecto mineralcorticoide bajo. De ahí la metilprednisolona es 5 veces mayor que la hidrocortisona, con efecto mineralcorticoide de 0. Entonces se busca ese efecto, y también vemos en la última columna que algunos tienen efecto corto, otro intermedio y otro largo, que puede ser hasta de 2 o 3 días como efecto terapéutico de estos fármacos, depende de su potencia. Entonces, para que sean más potentes, se han modificado algunos enlaces dentro de la molécula glucocorticoide, como por ejemplo el enlace C4 y C5, C3 y C20, o sea, carbono 4 y 5 y carbono 3 y 20, para tener una acción más corticosteroide. Cuando el grupo hidroxilo se anexa en la posición 21 y C11, también aumenta la acción glucocorticoide, también el hidroxilo en la posición C17, también aumenta esta actividad, y los doble enlaces en la posición C1 y C2 aumenta hasta 5 veces la actividad glucocorticoide, y el átomo de flúor en la posición C9 aumenta hasta 10 veces la actividad glucocorticoide, y el grupo metilo también aumenta hasta 16 veces la actividad glucocorticoide en el grupo, en enlace C16 o carbono 16. Así tenemos que la betametasona y dexametasona, con doble enlace entre C1 y C2, un flúor en C9, y se elimina la actividad mineralcorticoide con estos enlaces. Se puede introducir un grupo metilo en la posición C16, con lo cual aumenta su potencia de 25 a 30 veces superior al cortisol. La triancinolona tiene en el carbono 16 un grupo hidroxilo, lo que la hace muy potente y con una semivida mucho menor. El desfasaclor y la budesonina tienen una condensación en el carbono 16 y 17, que tiene que ver también con su potencia. Así podemos ver que cuando medimos la actividad antiinflamatoria, los que tienen mayor potencia, como la betametasona y dexametasona, tienen una potencia de 25 a 40 veces, hasta 30 veces mayor que la hidrocortisona, y estas mismas tienen el mayor efecto a nivel tópico.
con poco efecto en la retención de sal o efecto mineralcorticoide como tal. La clasificación, pues ya la habíamos mencionado, dependiendo del carbono donde se dé el enlace o la modificación del enlace, así es su efecto como tal, y así vemos que la modificación del enlace en el carbono 1 y 2 y 9 nos produce la dexametasona, que es 18 veces más potente que la hidrocortisona, por ejemplo, y es de acción larga. Las glucocorticoides, porque son lipofílicos, pueden introducirse en cualquier vía de administración. La distribución es en el 90% del cortisol plasmático, se encuentra unido a la globulina y el 10% libre. El metabolito es hepático y la excreción es renal y un poco gastrointestinal. La vía de administración, pues como se había mencionado, si es inhalada, solo el 20% tiene eficacia, porque el resto se deglute. También en la cutánea y en el depósito muscular, pues depende de la biotransformación de la enzima 11-beta-HCD1, quien puede metabolizar el cortisol y hacerlo puede metabolizar la cortisona cortisol y por lo tanto su efecto terapéutico. Los efectos fisiológicos y farmacológicos de los glucocorticoides están metabólicos, el aumento de la síntesis de glucógeno y glucosa, disminuyen el metabolismo de la glucosa y movilizan los ácidos grasos y las proteínas. Los efectos cardíacos y renales está la retención de sodio, el aumento de la tasa de filtración glomerular y el flujo renal, aumentan la excreción renal de calcio y también pueden aumentar la presión arterial por producción de angiotensinógeno. A nivel nervioso, pues tienen que ver con el estado de ánimo, sueño, conducta, conocimiento y excitación neuronal, mejoran el estado de ánimo, también generan cambios conductuales como euforia e insomnio, en el músculo hay pérdida muscular y ósea, inhiben los osteoblastos, interfieren en la secreción de la hormona de crecimiento y la hormona estimulante de la tiroides en los niños y también en la gonadotropina y prolactina. La inflamación e inhibición suprimen la mayoría de los componentes de inflamación e inmunosupresión. Como se menciona, pues los glucocorticoides actúan inhibiendo a la fosfolipasa 2, que es la biotransformación de los fosfolípidos y por lo tanto disminuyen el componente que sirve para la fabricación del ácido arquidónico, que sirve para la biotransformación, ya sea en la lipoxigenasa, que es inhibición de la formación de lipoxinas y leucotrienos, y en la ciclooxigenasa, disminuyendo la producción de prostaglandina, prostaciclinas y tromboxanos. Por lo tanto, inhiben totalmente que sea la respuesta inmunitaria. Y por lo tanto, al inhibir el cortisol, pues se inhibe interleucina, factores de necrosis tumoral como parte de la respuesta inmunitaria. Los efectos sobre el sistema inmunitario sería inhibir la activación de la fosfolipasa 2 y la síntesis de interleucinas, reducir la síntesis y liberación de mediadores químicos, prostaglandinas, leucotrienos, histaminas y el factor activador de plaquetas, inhiben la expresión de la óxido nitraso sintetasa y la metaloproteínas implicadas en la modelación proteica, y los linfocitos T y actividad leucocitaria y síntesis del complemento. Las reacciones adversas, pues, es el síndrome de Cushing, que es una respuesta a un exceso de hormonas glucocorticoides, que es una modificación de la estructura corporal con inmunosupresión, la hiperglicemia por resistencia a la insulina, aumento de la presión, el riesgo de infecciones por inmunosupresión y el aumento de riesgo cardiovascular por incremento de colesterol y triglicéridos. También hay osteoporosis porque se pierde una desmineralización ósea y disminución de la matriz orgánica, disminución del crecimiento de niños. También hay úlceras gastrointestinales con disminución de la barrera mucosa con riesgo de hemorragia digestiva alta, riesgo a cataratas y glaucoma e insuficiencia suprarrenal en caso de retirada brusca del tratamiento que puede llevar a un riesgo de fallecer del paciente. Cuando tenemos que tener en cuenta que el destete o la reducción de los fármacos debe de ser gradual, cuando la dosis es de 7.5 a 10 miligramos por día o la utilización de más de una semana. También en pacientes diabéticos que utilicen desfasaclor, también debemos de tener en cuenta este efecto y el destete gradual. Mientras que la deficiencia de la enfermedad pues va a producir la enfermedad de Addison, que se caracteriza con vitiligo, hipotensión, hiperpigmentación,
o hiperpigmentación de los pezones y zonas de fricción, también pigmentación de la mucosa y debilidad como parte de emancipación, que es anorexia, vómito y diarrea, que es principalmente por una insuficiencia adrenal autoinmune. Mientras que lo contrario, que es el síndrome de Cushing, es hirsutismo, pigmentación, facies de luna llena, atrofia cutánea, obesidad central, estrías, debilidad proximal, alteración de la cicatrización y osteoporosis por un exceso de hormonas suprarrenales. Las indicaciones de los corticosteroides va a depender de la potencia, la duración del efecto que busquemos. Generalmente las enfermedades inmunológicas buscamos corticosteroides de largo plazo y de la actividad mineral corticoide que buscamos que sea de cero en algunos fármacos. Así, las indicaciones son la insuficiencia suprarrenal, también la hiperplasia suprarrenal congénita, enfermedades reumáticas como lupus eritematoso sistémico, enfermedades alérgicas, también el asma bronquial y el EPOC, las enfermedades inflamatorias del aparato gastrointestinal, trasplantes de órganos y alteraciones de la piel, ojo o oídos por vías tópicas. También es útil en patologías hemáticas como anemia plástica, neutropenia, anemia hemolítica, leucemias, linfomas y trasplantes de médula ósea. Y durante el embarazo, pues por el hígado materno activa la prednisona, prednisolona, por el efecto de la 11-beta-HCD2 placentaria que convierte de nuevo la prednisolona a prednisona inactiva. Y en este caso también los glucocorticoides favorecen el desarrollo pulmonar en el feto y por lo tanto en amenazas de parto prematuro se debe de utilizar. Y también el fármaco preferido es la dexametasona para esta indicación. Aquí algunos ejemplos de indicaciones de forma específica de los glucocorticoides y que también la potencia de los glucocorticoides puede ser baja, media, alta, muy alta, dependiendo de su efecto glucocorticoide y mineralcorticoide y la potencia antiinflamatoria de ellos. Así, los corticosteroides, la hidrocortisona oral es el medicamento de elección para la terapia de sustitución hormonal. El tratamiento con glucocorticoides no corrige la causa subyacente, sino que solo limita los efectos de la inflamación. Su uso se relaciona a inmunosupresión, incrementa la concentración plasmática de glucosa, inhibe la absorción de calcio mediada por vitamina D, provocada por hiperparatiroidismo secundario e incremento de la reabsorción ósea, osteoporosis y retraso del crecimiento lineal, atrofia de fibras musculares y redistribución de grasa. También los corticosteroides, durante el tratamiento a largo plazo, las concentraciones plasmáticas elevadas suprimen las hormonas hipotalámicas y hipofisiarias, lo que genera una atrofia de la corteza suprarrenal. Entonces, cuando se interrumpe súbitamente los glucocorticoides, pueden provocar insuficiencia suprarrenal aguda que está relacionado con un riesgo de vida de los pacientes. Los inhibidores de la biosíntesis de los corticosteroides, pues está la metirapona o metipirona, que inhibe la enzima 11-beta hidroxilasa, que puede ser empleado en el síndrome de Cushing y estudio de la función hipofisiaria, el mitotano, inhibidor que se emplea para carcinomas suprarrenales o supracorticales, la aminoglutetemida, para bloquear la síntesis de la 20-22 desmolasa en el síndrome de Cushing. El ketoconazol, que inhibe las hidroxilasas, también está dentro de estos factores. El triptófano también inhibe la síntesis de cortisol y aldosterona. Entonces, aquí algunos inhibidores que ya se mencionó anteriormente. Otros antagonistas de mineralcorticoides está la espinolactona, la esplerona y la mifepristona RU 486 como antagonista de los receptores de glucocorticoides. Con respecto a la aldosterona, pues viene del eje renina-angiotensina-aldosterona, que eleva la concentración de potasio y que también está relacionada con la excreción de la hormona estimulante de la glándula suprarrenal. Su fisiopatología es primaria con defecto de la hidrolasa, también hiperaldosterolismo secundario e hiperaldosterolismo primario cuando hay hiperplasias o adenomas que pueden afectar su crecimiento.
Y entonces esto es lo que está relacionado con el tema de los fármacos de utilidad en la glándula suprarrenal o glucocorticoides. Muchas gracias.